Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Inchedo Moché Soy Mujer, el programa que te muestra a las mujeres de la provincia y a las que puedes escuchar, a las que puedes ver, a las que puedes sentir. Hoy estamos en la casa de Alicia, quien nos ha abierto sus puertas. Muchas gracias por recibirnos. No, por favor, gracias a ustedes. Y vamos a hablar de un tema muy especial que es la esperanza en lo que es la llegada de un hijo, ¿no? Cuando uno busca tener hijos, tener hijas, tiene mucha esperanza y se imagina muchas cosas. Es un momento muy especial, el de la búsqueda y la llegada al fin. ¿Qué pasa cuando, en tu caso en particular, recibís a tus hijas y a tu hijo? Efectivamente. Sí, nosotros después de casado, bueno, queríamos tener hijos con mi esposo y bueno, y los hijos no llegaban hasta que decidimos hacer un tratamiento con unas inyecciones nada más y en el primer intento quedé embarazada de cuatrillizos. Y esto hace varios años atrás, o sea que es una tecnología que ya lleva su tiempo. Y sí, hace 30 años, 31, ya va a ser casi 31 años que pasó esto. Fue la época de los quintillizos Riganti, de los cuatrillizos Ferreira, de los sextillizos López. En realidad, a mí la primera propuesta que me hizo el médico es colocarme unas inyecciones para madurar óvulos y preparar el útero para recibir esos óvulos y que se implantaran, porque ahí residía el problema físico mío. Y bueno, te habían establecido ya cuál era el problema. Exactamente. Ahora te estaban dando una posible solución. Claro. Pero siempre que alertándome que con los primeros intentos no se consigue nada, que a veces hay que intentar muchas veces. Bueno, en nuestro caso fue ante la primera colocación de las inyecciones, maduraron 5 óvulos y de los cuales prendieron 4, así que quedé embarazada de cuatrillizos. ¿Y quién te ponía las inyecciones? ¿Te las ponías vos sola? ¿Cómo era? No, las inyecciones me las ponía mi abuela en su momento. Eran inyecciones simples, digamos, de una medicación específica, pero nada del otro mundo. Y bueno, y para nosotros realmente fue una noticia muy choqueante, porque en realidad uno espera tener un hijo, a lo sumo mellizos, que era un poco la posibilidad de que había hablado el médico, pero nada más que eso. Así que fue al principio una noticia dura, en el sentido de que uno sabía un poco todos los riesgos que corrían esos embarazos múltiples. Y sobre todo que hace 31 años no existía tanta tecnología quizás como existe ahora. A su vez, nosotros recién nos estábamos como mudando a La Pampa. Daniel ya había empezado a trabajar acá. Yo recién había vuelto, me había incorporado, digamos, a trabajar en mi lugar. Y bueno, lo que conllevó a tener reposo, me tuve que volver a Río Cuarto a hacer reposo, porque el médico que me atendía era de allá, Daniel continuar acá. Es decir, fueron momentos complicados. Y pensando todo el tiempo que eran 5. Eran 4. 4. Cuatrillizos, sí, habían, por las ecografías, eran cuatrillizos. Inclusive los riesgos que había de partos prematuros. Era una mezcla de emociones, digamos, de alegría por la llegada de los niños, pero a su vez de angustia porque no se sabía qué podía llegar a pasar con estos niños, ¿no? Claro. Así que bueno, hasta que nacieron con 6 mesinos, digamos, con 28 semanas de gestación, estuvieron internados muchísimo tiempo en Río Cuarto, porque acá en el hospital, que era el único centro que tenía una terapia neonatal, no tenía tantas incubadoras como para recibir a los niños. ¿Y ya se podían hacer ecografías para esa época? Se hacían ecografías muy básicas. Es más, ni hablar de un análisis genético, una cosa así. No, absolutamente nada. Es más, me acuerdo cuando el ecografista fue a hacerme una de las últimas ecografías a casa, mientras yo estaba en reposo a la casa de mis padres, que yo le pregunté el sexo, dice, yo firmo que son 3 mujeres y un varón. Y realmente fueron 3 mujeres y un varón.
Ahora en el próximo bloque me vas a contar, Alicia, qué pasa cuando uno recibe los hijos, pero de una forma que no esperaba. ¿Sí? Ahora me contás. Bárbaro. No se muevan de ahí, ya continuamos charlando con Alicia. Seguimos charlando con Alicia y el marco de esta charla es hablar de los hijos en un contexto de hace 30 años atrás, en una situación en la que de alguna manera se forzó el que pueda llegar a ser mamá. Y con toda una esperanza y la noticia de que son cuatrillizos y de repente, sin análisis genéticos en esa época, recibís a unas niñas... no me gusta decir especiales, porque No, todos somos personas con especiales. discapacidad, porque en Personas con realidad discapacidad. son personas con alguna discapacidad. Mira, nosotros al principio corría mucho riesgo la vida de ellos, o sea que en un primer momento se apuntó a eso, a salvarles la vida. De hecho, una de las nenas, Josefina, falleció a la semana de una infección. Y un poco a la que primero detectaron su problema es a Micaela, porque los estudios, los fondos de ojos no le daban bien, así que nos derivan a Buenos Aires, a un instituto especial que se especializaba en retinopatía del prematuro, y bueno, y allí nos confirman la sospecha que tenían ya en Río Cuarto de que era no vidente y de que no existían muchas posibilidades de que eso se revirtiera. Y bueno, la verdad que fue también otro shock, digamos, porque primero uno no está preparado para tener hijos, segundo está preparado para tener uno, no está preparado para tener tres y menos personas con discapacidad. Sobre todo porque en aquella época uno no estaba en contacto con personas con discapacidad. Yo recuerdo que solamente tenía referencia de el hermano de una compañera mía del primario y del secundario, que era una persona con síndrome de Down, y de otra familia conocida que también tenía una hija con síndrome de Down. Pero ahí se terminaba la cuestión de personas con discapacidad. Yo, persona no vidente, la verdad que no conocía, persona con hipoacusia tampoco. Porque tu otra hija le detectan también... Después a Rosario. Rosario se tardó cerca de 2 años más o menos. Al principio fue Micaela, bueno, hasta que salieron de la terapia, volvimos acá a La Pampa, empezamos nuestra vida con viajes a Buenos Aires para tratar de ver si se solucionaba su problema de ceguera. Y mientras tanto yo veía como que Rosario ya no respondía como los otros chicos. Empezamos a consultar y al principio nos decían que bueno, que yo ya quería ver discapacidades donde no las había, que yo estaba muy pendiente de descubrir algo más. Después nos dijeron que era una inmadurez de Rosario, hasta que llegamos a un médico acá en Santa Rosa, un otorrino, que cuando la vio a Rosario, la revisó, dice: acá yo no voy a hacer más nada, inmediatamente se va al Instituto Diamante en Buenos Aires. Y bueno, y fuimos allá y detectaron que era hipoacúsica. Y bueno, y también fue un dolor muy grande porque era empezar otro camino diferente de lo que era la ceguera. Nosotros habíamos ya empezado a trabajar con el tema de una persona, de una bebé y de una nena no vidente, las estimulaciones, lo que había que hacer. Y ahora era otra cuestión más, que era la hipoacusia. Pero además, ¿no?, para ustedes aprender, porque con Mica ya estaban aprendiendo todo lo que es la estimulación de una niña ciega. Exactamente, y ahora había que enfocarse a otra cuestión totalmente diferente. Y prestar atención a otro niño que también era pequeño. Y Joaquín, claro, que era el varón, que también demandaba, lógicamente, como otro niño más. Volvieron a empezar los viajes a Buenos Aires, es decir que realmente los primeros tiempos fueron complicados porque los dos, tanto mi esposo como yo, trabajábamos, había 3 niños que cuidar y 2
personas con cuidados específicos, digamos, o con atención un tanto diferente que a Joaquín, digamos, con cuestiones especiales que trabajar para ellas. ¿Y vos cómo lo tomaste como mamá? ¿Pensaste en algún momento, fallé, qué hice, mi culpa, qué hago? ¿Cómo lo viviste vos? Acompañada por tu marido, Daniel, que también habrá tenido sus interrogantes, ¿no? Mira, al principio uno dice, bueno, al final nosotros queríamos ser padres y quizás tuvo un costo muy alto, quizás tendríamos que haber esperado. Uno siempre se está preguntando esas cuestiones y normalmente uno se tiende a echar culpa de muchas cosas. Y después con el tiempo uno aprende de que a veces las cosas suceden o Dios permite determinadas cuestiones por algo. Y que eso en definitiva termina dándole también sentido a tu vida. Y bueno, a nosotros nos tocó esto y teníamos que luchar por esto. No solamente, después con el paso del tiempo nos dimos cuenta que no solamente era luchar para que mis hijas crecieran bien e independientes, sino también para otras personas con la misma problemática de ellos. Porque convengamos que en aquel momento, por ejemplo, a las personas no videntes, a los nenes, se los integraba a la escuela de ciegos, pero existía una normativa que los nenes ciegos no ingresaban a la escuela al primer grado hasta los 6 años. No ingresaban al jardín hasta los 6 años. Y dice, ¿por qué? Si a lo mejor podían empezar, no, porque se estipuló a los 6 años y era a los 6 años nada más, no se evaluaba si podía hacerlo o no. Era a los 6 años y se terminaba con que empezaba el jardín. Y bueno, también fue toda una lucha con los otros padres de niños ciegos para que eso se revirtiera. Y ahí empezó quizás tu vínculo con gente que tenía chicos con discapacidad. Exactamente, empezamos el vínculo con padres también que nos encontrábamos en las escuelas y que empezábamos a luchar por muchas cosas. Por ejemplo, máquinas braille, que en aquel momento era la única manera de que los chicos podían ir a la escuela con una máquina braille. La escuela de ciego tenía pocas máquinas braille. A su vez, no se conseguían en nuestro país las máquinas braille, había que comprarlas al extranjero. Entonces, toda una movida para conseguir máquinas braille. Y uno, mientras vos me contás esto, yo pienso, uno no se imagina en estas luchas, ¿no? No. Pero cómo el destino te pone Exactamente. ahí. No, y aparte en aprendizaje, porque nosotros, por ejemplo, tuvimos que aprender braille. Ahora me vas a contar eso para que me digas cómo te comunicas con las chicas. Bárbaro. Ya seguimos en un ratito charlando con Alicia. Estamos charlando con Alicia acerca de sus niñas y su niño también, porque es parte de tu familia y además está integrado a sus hermanas con discapacidad. Digo, él también tiene que haber aprendido un montón de cosas a la par tuyo, digo, de cómo comunicarse con ellas, cómo es el vínculo, cómo es el trato. Joaquín fue siempre súper protector de sus hermanas. Siempre las protegió, las cuidó, a pesar de que nosotros, por recomendación de una psicóloga, siempre fueron a escuelas diferentes. Es decir, cuando los chicos ingresaron al jardín, ya iban a 3 jardines privados diferentes. Ajá. Después iniciaron en 3 escuelas diferentes. Lo único que compartieron ellos a nivel actividades fue la colonia de vacaciones en el verano, porque ya buscar 3 colonias se nos hacía un tanto complicado. Pero bueno, en el año eran 3 escuelas diferentes, más la escuela de ciegos y más la escuela de sordos. Pero bueno, él siempre fue súper protector, a pesar de que nosotros intentamos de que cada uno tuviera su espacio. Sí, a eso iba. Uno se da cuenta de que está como muy encima. Sí. Porque también uno traslada su propio miedo, quizás se lo traslada a Mica, que no se golpee, o digo, ese tipo de miedos. Sí, uno tiene miedo de muchas cosas. Miedo de que no la acepten, miedo de que no se pueda independizar en la vida, que siempre esté dependiendo tanto Rosario como Micaela de otras personas o de su hermano. Yo una vez leí que
Normalmente todos los padres eligen a un hijo como para que se haga cargo ante la ausencia de los padres. Y cuando uno tiene hijos con discapacidad, creo que aunque inconscientemente, porque conscientemente uno trata de que eso no suceda, pero inconscientemente creo también que uno ha dicho, bueno, Joaquín va a tener que ocuparse de sus hermanas. Pero es también ponerle un peso muy grande. Un peso enorme. Es más, por eso cuando él optó por irse a estudiar a Río Cuarto, a nosotros nos pareció una idea fabulosa con Daniel para que se despegara de todo esto. Es más, la carrera que él eligió estaba acá en Santa Rosa, pero cuando él dijo Río Cuarto, ahí nomás organizamos todo para que se fuese a estudiar a Río Cuarto. Y inclusive entre el vínculo de Rosario y Micaela también fue complicado, porque claro, Micaela le costaba comunicarse con Rosario porque no veía muchas veces las cosas que hacía o la lengua de señas, y Rosario, que se manejaba con lengua de señas, comunicarse con la Mica también le era complicado. ¿Y cómo hacen? Y ahora han encontrado su forma, su manera. Rosario trata de ser clara en hablar y Micaela aprendió a entender lo que Rosario dice, sin la lengua de señas. Bueno, es una cuestión de supervivencia, Sí, en definitiva. exactamente. De alguna manera tiene que comunicarse. Sí, más que todo porque cuando se empezó cuando Rosario le descubrieron la hipoacusia y nosotros seguíamos yendo a Buenos Aires por la rehabilitación, digamos, para la supervisión de la rehabilitación que hacían acá en Santa Rosa, nos dijeron que, bueno, que la única manera era la lengua de señas. Cuando la lengua de señas recién aparecía en nuestro país. Es más, acá en la escuela cuando fuimos con esto de que había que enseñarle lengua de señas, recién acá estaban con señas básicas, tipo casa, mamá, papá. Entonces, en Buenos Aires nos dijeron, no, dice, lo que ustedes necesitan buscar es una intérprete que la lleve a hacer las compras, cocinar y que le enseñe la lengua de señas tal cual uno enseña a sus hijos a hablar. Los chicos aprenden a hablar de escuchar. Y bueno, empezamos con esa búsqueda, encontramos a Analía, su intérprete de toda la vida, que le enseñó eso. Y nosotros también nos dimos cuenta que teníamos que aprender lengua de señas. Claro. Sí, que no solamente era braille, sino también ahora había que aprender la lengua de señas. Cuando escuchás hablar de lenguaje inclusivo y de la inclusión, ¿qué te pasa ahí? Mira, a mí me parece bárbaro el lenguaje inclusivo, pero me parecería más bárbaro si no solamente queda en palabras. Igual que las leyes. Las leyes son sumamente importantes en nuestro país, pero si no se cumplen, tampoco sirven de nada. Entonces, yo cuento un hecho y que Micaela me parece que también lo suele contar, que nosotros vamos a distintos restaurantes, bares, y son muy pocos los que tienen una carta en braille. Por ejemplo, cuando existe una ordenanza en Santa Rosa que obliga a los bares y a los restaurantes a tener carta en braille. Porque si no, la persona ciega siempre está pendiente de que alguien le lea la carta. Claro. Entonces está buenísima la ordenanza, pero si no la hacen cumplir y la gente no tiene un cambio de mentalidad, no sirve. La lengua de señas, ahora está por salir la ley nacional, falta la aprobación en senadores, pero bueno, si el gobierno y las distintas instituciones no contratan personas para cuando Rosario va al hospital o a una clínica o a un banco o a donde sea y no se logra entender con las personas, haya alguien que le pueda hacer de intérprete de lengua de señas, siempre va a estar dependiendo de nosotros o de una amiga o de un intérprete. Entonces me parece que tiene que haber un cambio en la sociedad al respecto, que no quede solamente en un lenguaje o en una ley, sino que todos tenemos que cambiar la mentalidad. De todas maneras, ha habido un gran progreso en estos 30 años. Pensar que antes a las personas con discapacidad no se las sacaba de su casa. Se las escondía. Se las escondía. Yo no quería decir tanto, pero en realidad se las escondía. Yo me acuerdo una vez, la primera vez que fue Micaela con otro grupo de amigos ciegos que tenía a una confitería de acá de Santa Rosa. Yo la dejo a Micaela y el mozo me mira y me dice, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo atiendo? ¿Qué digo? ¿Qué no digo? Claro, porque tampoco había una costumbre
de que personas ciegas fueran a un bar, de que personas con hipoacusia o sordera fuesen y trataran de comunicarse y demostrar lo que querían comer o tomar. Entonces todo eso va cambiando, pero bueno, nos falta muchísimo tiempo. Bueno, pero se avanza. Sí, igualmente. sí, Si sí. comparamos de 30 años atrás. Se avanzó ahora muchísimo. Es más, la escuela primaria, Rosario no lo iba a poder hacer sin un intérprete permanente en el aula y hubo que luchar muchísimo por eso hasta que se consiguió de que las personas... Esta evolución de 30 años acá se refleja en ellas dos. Sí. Claramente, se Sí. refleja en ellas dos, que se manejan, que tienen amistades, que estudian, Sí, que que viven se la vida. han desarrollado en la vida y lo más importante es que sean personas independientes. Exacto. Independientes y plenas y felices, ¿no? Muchas gracias, Alicia. No, por favor. Queda este mensaje entonces de Alicia y de sus hijas de inclusión, pero que no solamente quede en palabras, sino que todos podamos ser parte de una comunidad en la que todos nos ayudamos, todos nos entendemos de alguna manera. Nos encontramos en el próximo programa de Inchedo Moché, Soy Mujer.